A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa y del Colegio de Sinaloa, agradecemos su agradable asistencia a esta charla sobre poesía. Y para la realización de este interesante e inspirador encuentro con la literatura, se han dado cita a las autoridades y personalidades siguientes. Maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa. Doctor Jaime Labastida, expositor invitado. Doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa. Buenas tardes a todos. Licenciada Lidia Concepción Zelaya Valenzuela, secretaria general del Colegio de Sinaloa. Buenas tardes a todos. Para que nos brinde un mensaje de bienvenida, se le cede el uso de la voz a la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado. La escuchamos, doctora. Gracias, licenciada Flor. Buenas tardes. Agradecemos al doctor Jaime Labastida haya accedido a brindarnos esta fructífera charla sobre poesía, teniendo como contexto que cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Poesía, a partir del acuerdo tomado en la 30ª Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, celebrada en París en el año de 1999, con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilización de aquellas lenguas que se encuentran en peligro, ya que se considera la poesía como una de las formas más preciadas de la expresión e identidad lingüística de la humanidad. Este evento forma parte del programa de trabajo para el año 2021, derivado del convenio marco de colaboración firmado el 26 de noviembre del año 2019 entre el Congreso del Estado de Sinaloa y el Colegio de Sinaloa. Les comento que en el año 2020 conjuntamente realizamos 9 eventos, de los cuales 5 fueron presenciales y 4 virtuales, con una asistencia estimada de 632 personas, y esto ha sido posible gracias al apoyo brindado por las autoridades del Congreso del Estado y del Colegio de Sinaloa y sus distinguidos académicos que preside nuestro apreciado amigo el maestro Elmer Mendoza. Para este año, hasta el mes de septiembre, fecha en que concluye el periodo constitucional de la 63ª legislatura, tenemos previsto realizar de manera conjunta 7 eventos, de los cuales con el evento de hoy hemos celebrado 2 de manera virtual. Reafirmamos así nuestro compromiso de promover la ciencia, la cultura y las artes por los medios que nos sean posible ante el actual escenario impuesto por la pandemia de salud que padece nuestro pueblo. Por ello, contamos con el apoyo del diputado José Rosario Romero López, presidente de la Junta de Coordinación Política, de la diputada Roxana Rubio Valdés, presidenta de la mesa directiva, y del ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso del Estado de Sinaloa. También permítanme saludar a la licenciada Concepción Zelaya, que siempre nos acompaña en estos eventos. Por su amable atención, muchas gracias. Gracias, doctora Escalante, por su participación. A continuación, damos a conocer una breve semblanza del extenso currículum del doctor Jaime Labastida. Es escritor y periodista, doctor en filosofía, exdirector y ahora miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Es integrante del Consejo Directivo del Colegio de Sinaloa, autor de obras poéticas y de libros de corte filosófico y de crítica literaria e histórica. Forma parte del grupo literario La Espiga Amotinada. Ha sido galardonado con diversos premios, entre los que cabe citar el Premio Xavier Villaurrutia en 1996, así como el Nacional de Periodismo y el Nacional de Ciencias y Artes en 2008. Es doctor honoris causa por las universidades Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma de Sinaloa y por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue distinguido como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Gobierno de Francia y con la Cruz al Mérito por el Presidente de la República Federal de Alemania. También ha recibido la Medalla de Oro del Instituto Nacional de Bellas Artes por su trayectoria como escritor. Y sin más preámbulos, cedemos el uso de la voz al doctor Jaime Labastida,
quien sin duda alguna, a través de esta charla sobre poesía, enriquecerá nuestros conocimientos sobre este inspirador género literario. Lo escuchamos, doctor Labastida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, doctora Sonia Escalante. Flor, mucho gusto en conocerla, sabiendo además que usted fue paciente de mi padre en Los Mochis. Querida Lidia, muy buenas. Lidia Concepción Celaya, muchísimas gracias por acompañarnos. Y queridísimo maestro Elmer Mendoza, gracias a ti por acompañarnos también. Bueno, es una charla sobre poesía con oportunidad del Día Internacional de la Poesía establecido por la UNESCO. Precisamente se abre la primavera el 21 de marzo y no es casual que esté vinculada la poesía a la primavera. Generalmente se pregunta a mucha gente qué es la poesía, porque se quiere partir de definiciones. Yo no creo que sea correcto partir de definiciones en el caso de la poesía, ni en el caso de muchos otros conceptos. Yo doy al final del libro que acabo de escribir, que se llama Lección de Poesía, un glosario, y en él doy una definición muy vaga, deliberadamente muy vaga de poesía. Digo que poesía es una forma suprema de crear por medio de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Pues una cuestión deliberadamente difusa. ¿Por qué? Porque las definiciones que se han intentado sobre poesía han fallado todas. Por ejemplo, examino una que es muy común, que está en unos versos de Gustavo Adolfo Bécquer, el gran poeta romántico español. ¿Qué es poesía? Le pregunta él a una mujer. Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. ¿Qué significa esto que dice Bécquer? Poesía eres tú, la mujer a la que él ama, la mujer a la que él se dirige. Bueno, sabemos incluso porque él en un escrito en prosa establece a qué mujer se refiere, hasta el color del cabello, en dónde se lo dijo, era en un puerto, en un muelle, todo eso lo sabemos. Pero para nosotros eso no importa. Lo que importa es cualquier mujer, o si lo hubiera escrito una mujer, cualquier hombre al que se refiere ese tú, porque quiere decir que tiene una concepción, una idea de carácter general, vale para cualquier mujer posible. Ese tú es cualquier mujer de la que el poeta pueda estar enamorado. Pero lo que me interesa destacar aquí es que para Bécquer la poesía está en el objeto, está en la cosa, no está en lo que se dice. Y yo creo, por el contrario, que la poesía es una arquitectura verbal. Que no puede haber poesía sin palabras. Porque en ese sentido también se dice, este crepúsculo es bello, qué poético. Pero no, la poesía es transformar eso en palabras. Porque la realidad poética está en la arquitectura verbal que se dice y no en ninguna otra cosa. Otra definición de poesía fue dada por un gran poeta español también, Antonio Machado. Se le atribuyó a un profesor que él inventó, un profesor que él mismo llamó apócrifo, Juan de Mairena. Mairena dice que poesía es algo de lo que hacen los poetas. Suena muy bien, ¿no? Es una poesía, es una definición muy sencilla. Poesía es algo de lo que hacen los poetas. Muy bien, pero ¿quiénes son los poetas? Pues los poetas son los que hacen poesía. Entonces, para saber qué es poesía, tenemos que saber quiénes son los poetas. Pero para saber quiénes son los poetas, tenemos que saber que hacen poesía. Y los poetas hacen muchas cosas, ¿no? Pueden ir al cine, pueden tomar un coche, pueden comer igual que todo ser humano. Entonces, algo de entre las muchas cosas que hacen los poetas es la poesía. O sea, hay un círculo vicioso en esa supuesta definición. Con esto lo que quiero decir es que es muy difícil encontrar la definición de poesía. Pero aunque la encontremos, no nos va a servir de mucho. Porque la poesía está en constante movimiento. La poesía tiene leyes. Por ejemplo, el gran Elio Antonio de Nebrija, el fundador de la gramática en lengua española, que escribió
gramática sobre la lengua castellana, era un latinista de primer orden. Como ustedes saben, en latín no había rima. Dijo que la rima era un artificio de la poesía, que no le era necesario, porque en latín, vuelvo a decirlo, los poemas no tienen rima. Entonces, él dice que la diferencia entre la poesía y la prosa es que la poesía está sujeta a leyes. Pero ¿cuáles son estas leyes de la poesía? Lo que sucede es que cada nueva escuela, cada nuevo gran poeta funda nuevas leyes de la poesía. Durante muchos años hemos creído en la lengua española, desde Garcilaso y Juan Boscán, que la poesía se hace con rima, y aún antes, si se quiere, la poesía, digamos, de tradicional española. Poesía con rima asonante y poesía con rima consonante. Pero, pues eso también es un artificio, porque hay grandes poetas que no riman en muchos idiomas. Shakespeare no tiene rima. Entonces, ¿qué es lo que llamamos hoy poesía náhuatl? No tiene rima, tiene ritmo, que es distinto, pero no tiene rima. Entonces, la rima es consustancial a la poesía. Para algunos sí, para otros, particularmente la poesía moderna, no. Ahora usamos lo que se llama versos blancos. Por lo tanto, yo me pregunto si en lugar de partir de una definición de poesía, ¿no sería mejor examinarla a partir de los atributos que le son propios? En lugar de partir de una definición, partir del examen de los atributos que la poesía contiene. Y esto es lo que yo quiero hacer y lo que he hecho, y voy ahora a tratar de explicar un poco a ustedes. ¿Cuáles son los atributos de la poesía? ¿Por qué hablo de esto? Miren, por ejemplo, las definiciones, hay muchos tipos de definiciones. Incluso el verbo definir nos indica que se tiene que establecer un límite entre un concepto y otro. Por eso es definir, una definición, una delimitación. Usamos generalmente la definición al estilo aristotélico, por género próximo y diferencia específica. ¿Qué quiere esto decir, género próximo y diferencia específica? Una cosa muy sencilla. El hombre es, por ejemplo, animal racional. Su género próximo es animal. Su diferencia específica es racional. El hombre es animal político. Su género próximo es animal. Su diferencia específica es político. Quiere decir un ser vivo que habita en la ciudad. Es lo que quiere decir Aristóteles. No un hombre que se dedica a la política, a la polaca, no. Un hombre que habita en la ciudad, en la polis. Esto es lo que dice Aristóteles. Pero en el caso de la poesía, Aristóteles, aunque escribe un libro sobre la poética, no da definición de poesía. No dice qué es poesía. Entonces, ¿cuáles son los atributos de la poesía? Muchos han querido examinarla también mediante un proceso analítico, o sea, un proceso de división de la poesía en sus partes componentes más simples, hasta llegar a lo que se llama el núcleo atómico de la poesía. Esto lo intentaron grandes investigadores, entre otros Roman Jakobson, que dice, bueno, en el caso de la lingüística, la parte más pequeña de la lingüística es el fonema, por una parte, que es el sonido, y el morfema, que es la letra, por el otro. Pero en el caso de la poesía no es así. La poesía, a mi juicio, debe tener sentido, y por consecuencia no es un fragmento de un verso, la parte más simple de la poesía. Octavio Paz dice que la parte más simple del poema, la célula del poema, es la frase poética. Porque es una frase, un verso que contiene sentido. Voy a ponerles un ejemplo. Un ejemplo es un verso que tomo de José Gorostiza, que dice, y el Ulises Salmón de los regresos. Qué bello, ¿no? Y el Ulises Salmón de los regresos. ¿Qué contiene este verso, esta frase poética, para seguir lo que dice Paz? Bueno, es un endecasílabo, tiene 11 sílabas. El acento prosódico está en la sílaba sexta,
que es la central, en Salmón, Mon, y el Ulises Salmón de los regresos. Pero tiene además otras características. Tiene una metáfora. Hay una comparación entre Ulises y un salmón. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué puede tener en común un personaje de la literatura, un personaje ficticio como Ulises, con un salmón? Y además, adviertan ustedes, Ulises está aquí en calidad casi de adjetivo. El Ulises salmón de los regresos. El salmón es como Ulises, o Ulises es como el salmón. ¿Qué quiere esto decir? ¿Qué caracteriza al salmón? En este caso de la figura poética, la frase poética de José Gorostiza. Una cosa muy sencilla. El salmón, como otras muchas especies animales, regresa al lugar donde fue desovado. Las ballenas regresan al lugar de sus orígenes, las anguilas regresan al lugar de sus orígenes, los gansos, los patos regresan al lugar de sus orígenes, las golondrinas también. Pero hay la característica del salmón, salta una enorme cantidad de obstáculos, cataratas incluso, para llegar hasta el lugar donde va a desovar, y ahí muere. Entonces, el salmón tiene la característica de regresar al lugar de donde es originario. ¿Y Ulises qué es? Una figura de ficción, es una figura mítica, es el personaje central de la Odisea, el segundo gran poema de Homero. ¿Y qué caracteriza a Ulises o a Odiseo? La voluntad de regreso a la isla de la cual nació, de donde es originario, a Ítaca. O sea que lo que es, digamos, característico de un poeta, lo que es característico de un poema, lo que es característico de una metáfora, es asociar dos cosas insólitas entre sí. Parece que no tuvieran nada que ver Ulises y el salmón, pero vemos a través de lo que ha dicho tan bellamente el poeta, encontramos que sí hay una razón de ser de esa comparación. Ulises y el salmón tienen la misma voluntad, el regreso al origen de donde partieron. Pero vean ustedes, este verso, esta frase poética, tiene sentido. Está apoyada en una metáfora. Tiene un ritmo, tiene una musicalidad. Si lo dijéramos, y el salmón Ulises no suena igual que el Ulises salmón de los regresos. O sea, tiene una estructura determinada desde el punto de vista rítmico. Con esto lo que le estoy diciendo es, hablando de los atributos de la poesía. Ritmo, metáfora, imagen, estructura, musicalidad y, por supuesto, sentido. Si carece de estos atributos, puede no ser poesía. Puede no ser poesía. Esto es lo que está aquí claro. Veamos, por ejemplo, otro verso del mismo Gorostiza. La golondrina de escritura hebrea. Pero, ¿qué relación hay entre una golondrina y la escritura hebrea? ¿Cómo es posible que el poeta diga que la golondrina es de escritura hebrea? Falta el verbo ser. La golondrina de escritura hebrea. ¿Qué quiso decir el poeta? La golondrina escribe, y escribe como escribe la lengua hebrea. ¿Qué característica tiene la lengua hebrea? Que es ondulante, que no es precisa, que tiene rasgos vaivenes, digámoslo de esta manera. ¿Qué es lo que tiene la golondrina? Su vuelo se asemeja a la escritura hebrea. Y de nueva cuenta, la golondrina de escritura hebrea. Aquí los dos acentos prosódicos, no gráficos. Los acentos prosódicos están en las dos sílabas
cuarta y octava equidistantes de la sexta, que es la central. También es un endecasílabo, pero este es un endecasílabo de carácter sáfico, el otro es un endecasílabo de carácter yámbico. Nos acercamos un poco más a ciertos atributos que tiene la poesía. Pero les voy a poner un ejemplo que les puede gustar. Por ejemplo, otros casos. ¿En qué se apoya la poesía? Les hablo de musicalidad. Bueno, la musicalidad tiene que ver con el timbre. Hay dos versos famosísimos de Luis de Góngora en la fábula de Polifemo y Galatea. Polifemo, naufragados, ya saben ustedes, toma un madero que ha caído de un pino y se salva y llega a una isla, y en esa isla hay una gruta, una caverna. Entra en ella y su interior es muy oscuro. ¿Qué encuentra ahí Polifemo? Dice, hay una infame turba de nocturnas aves, gimiendo tristes y volando graves. Repitan el primer verso. Infame turba de nocturnas aves. Tiene lo que se dice en poesía aliteración en la vocal U. Y tanto turba como nocturnas son la cuarta y la octava sílabas de un verso endecasílabo cuya sílaba central es la sexta. Infame turba de nocturnas aves. Dicho de otra manera, si dice turba infame de aves nocturnas, no son igual. Dice lo mismo, pero no son igual. Por eso la poesía es precisa. Está buscando los acentos, los timbres, las formas rítmicas, las entonaciones. Sin esto, a mi juicio, la poesía pierde mucho de su valor. Son atributos de la poesía. Y otro de los atributos es posible, no siempre, la aliteración, para darle timbre. Estoy hablando de cuestiones musicales, ¿eh? Igual sucede en el caso de una sinfonía. No tiene el mismo timbre una trompeta que un violín, un oboe que un timbal. Y aquí es también lo que está poniendo en relieve el poeta al decirnos infame turba de nocturnas aves. Mucha gente incluso saluda a otros amigos diciéndoles infame turba. ¿Por qué? Porque es un verso que se ha caracterizado ya por su enorme musicalidad. ¿Cuál es la infame turba de nocturnas aves? Bueno, evidentemente pueden ser ni siquiera aves, pueden ser murciélagos, o pueden ser aves diurnas que viven en la gruta, aves nocturnas, perdón, que viven en la gruta. ¿Como cuáles? Lechuzas, búhos, que están ahí en la gruta. Esto es lo que nos quiere decir Góngora. Hay una imagen de un gran poeta, Federico García Lorca, que después de hablarnos de que la Guardia Civil ha entrado a saco en Jerez, la ciudad de los gitanos, la ha quemado, la ha saqueado, dice, cuando todos los tejados eran surcos en la tierra. Vean ustedes, esta es una imagen, pero en lugar de decir que los techos se han caído por la acción del fuego y que por consecuencia están en tierra, lo que dice es cuando todos los tejados eran surcos en la tierra. Estos no son endecasílabos, estos son octosílabos. ¿Por qué? Porque las tejas semejan surcos. Pero ahora ya no están en el techo, han caído porque sus pilares han sido quemados por el fuego de la Guardia Civil. Pero en lugar de decirnos todo esto con una multitud de palabras, el poeta llega a una imagen concisa. Igual cuando dice, un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Todos tenemos inmediatamente la imagen de una serie de perros a lo lejos, pero él dice horizonte de perros. Vean ustedes otros poemas.
Les voy a poner uno que me parece interesante. Es el poema de un gran poeta chileno, Vicente Huidobro. El poema se llama Altazor. Y así como Gorostiza habló de la golondrina de escritura hebrea, este hombre, Huidobro, nos habla de la golondrina en otro sentido, completamente distinto, haciendo juegos de palabras aparentemente sin sentido. Voy a leer, es un poquito largo, a diferencia de un solo verso, que voy a leer un fragmento del poema Altazor. No hay tiempo que perder. Ya viene la golondrina monotémpora. Trae un acento antípoda de lejanías que se acercan. Viene gondoleando la golondrina. A la oritaña de la Montasonte, la golondrina y el golonchelo, descolgada esta mañana de la lunala. Se acerca a todo galope. Ya viene, viene la golondrina. Ya viene, viene la golonfina. Ya viene la golondrina. Ya viene la goloncima. Viene la golonchina. Viene la golonclima. Ya viene la golonrima. Ya viene la golonrisa. La goloniña. La golongira. La golonlira. La golombrisa. La golonchilla. Ya viene la golondía. Y la noche encoge sus uñas como el leopardo. Ya viene la golondrina, que tiene un nido en cada uno de los dos calores. Son juegos de palabras, con un ritmo, con una entonación especial. Pero vean ustedes, reparen en este verso, a la oritaña de la Montasonte. El poeta, en lugar de decir al horizonte de la montaña, hace un juego de palabras, cambia las dos últimas sílabas de cada palabra. A la oritaña de la Montasonte. ¿Y qué es entonces la golondrina? Que viene en enormes cantidades para anunciar el verano, para fundar, digamos así, el verano. Esto es lo que nos está diciendo el poeta. Viene violondrina. Es como un violín, es musical. Viene el golonchelo, o sea, es también otro instrumento musical. La golondrina tiene esa característica musical al verla él en parvadas enormes en el cielo. La golonfina, la goloncima, la golonchina, la golonclima. ¿Por qué la golonclima? Porque ha cambiado precisamente el sentido ya es de nueva cuenta el verano. Esto lo trae la golondrina consigo. Viene la golonrima, como si fuera poético también. Viene la golonrisa, porque provoca sonrisas en todos nosotros. Viene la goloniña, porque volvemos a una tierna edad viendo esas parvadas de golondrinas. La golongira, por los movimientos que hace. La golonlira, porque nuevamente es poético. La golombrisa. Bueno, todo esto es lo que la poesía puede darnos a partir de estas imágenes y estos juegos de palabras, que parecen sin sentido, pero que adquieren en el conjunto un enorme sentido, no solamente musical, sino también, digamos, de carácter conceptual. La poesía no, ¿cómo podemos decirlo? No es algo que se nos dé de inmediato, porque mucha gente cree que hay que escribir de manera fácil para que la gente lo entienda. No, la gran poesía no está escrita de manera fácil. La gran poesía es difícil y hay que encontrar su sentido. No es sencillo, como no es sencilla la física o no es sencilla la matemática. Hay que estudiarla, hay que comprenderla, hay que amarla. Y esto es lo que estamos viendo en estos pocos ejemplos que yo les he puesto. No sé si convenga hablarles de otros ejemplos más.
Por ejemplo, otra cosa de la que se habla mucho. Hay palabras que se consideran poéticas de por sí y palabras que no se deben usar en la poesía. Volviendo a Góngora. Góngora utiliza mucho una palabra que es un color, rosicler. No conozco poeta moderno que se atreva a usar la palabra rosicler. Parece una palabra llena de cursilería. Y es un color nebuloso de la aurora. Góngora lo usaba mucho. Quiere decir que no está prohibida. Él dice, en las purpúreas horas que rosas el alba y rosicler el día. Está invitando al duque de Niebla a que oiga su poema y le dice, descansa de la cacería y ven a oír mi poema en las purpúreas horas que rosas el alba y rosicler el día. Cuando está apenas apareciendo el sol. Pero ven ustedes, nuevamente Gorostiza. Vean qué palabra más fuerte, incluso procaz, va a utilizar en estos versos. Pero qué bien usada está. Está hablando del sueño. Y dice, la rapiña del tacto no se ceba aquí en el sueño inhóspito, en el templado nácar de su vientre, ni la flauta don Juan que la requiebra, musita su cachonda serenata. La palabra cachonda es una palabra fuerte, es una palabra erótica, viene de cachorro, porque la perra en celo está cachonda. Y sin embargo, el poeta dice, vean ustedes qué versos, ni la flauta don Juan que la requiebra, musita su cachonda serenata. Nuevamente un verso en decasílabo con acento en la sílaba sexta, en la O, es acento prosódico. Musicalmente se tiene que acentuar ese verso al decirse. No tiene acento gráfico, es acento prosódico. ¿Qué es lo que ocurre? No hay palabra prohibida en la poesía. Depende del contexto en el que se encuentre. Aquí musicalmente adquiere un valor fónico, eufónico enorme. También él le dice al final del gran poema que es Muerte sin fin, le dice a su propia muerte que lo está acechando, anda putilla del rubor helado, anda, vámonos al diablo. O sea, se puede usar cualquier palabra, ninguna palabra está prohibida, depende del contexto en el cual sea usada, depende del sentido que le dé el propio poeta. Bueno, he dicho una serie de barbaridades. Espero que esto haya abierto un poco su interés. La poesía es inagotable. Hay muchas escuelas, hay muchos estilos. No se puede terminar una charla sobre poesía porque el tema da para muchísimo más. Y simplemente es una entrada, digamos, para que ustedes puedan hacer las preguntas que deseen. Muchísimas gracias por su participación. Una excelente y brillante disertación, sin duda alguna. Bueno, pues invitamos a la licenciada Lidia Concepción Zelaya Valenzuela para que nos haga el favor de moderar la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, doctora. Gracias, licenciada. Doctor, como siempre, maravilloso escucharlo con toda esta conocimiento y esta habilidad que usted tiene para la poesía que todos sabemos y conocemos, y de una forma tan filosófica y tan agradable que pudiéramos estarlo escuchando por mucho tiempo. Muchas gracias, Conchita. Hay algo que le quiero... Usted dice en alguno de sus libros, para ser específica en la palabra enemiga, la poesía posee la virtud intrínseca de introducir un ritmo. Usted hablaba de ritmos hace un momento, de un ritmo diferente que precisa de la soledad y de la comunión en voz baja. En el mismo centro de la vida prosaica,
en que se ha transformado la prisa cotidiana de la ciudad moderna. Eso quiere decir que el que hace poesía tendría que tener una inspiración en ese silencio que se requiere para ello, que no podría estar en condiciones de hacerlo con esa cotidianidad de la vida que se maneja normalmente. Es pregunta. Mire, no solamente usted, Conchita, sino todos los que escuchan. La poesía nació en forma de cántico y tiene mucho que ver con la voz. Incluso se habla de cántico precisamente en la poesía y de Carmen. Un gran poeta, Jorge Guillén, escribió un solo libro a lo largo de toda su vida que se llamó así Cántico. Es un Carmen. Tiene que ver con la voz. Por eso la poesía es musical. Claro. Y en un principio, la poesía se cantaba, la poesía se decía en voz alta. Los rapsodas griegos, Homero, que en realidad sabemos que no existió como tal un solo poeta llamado Homero, sino que es un conjunto de poetas que luego fueron agrupados por la tradición en un solo conjunto, como si fuera una sola persona. Cantaba en voz alta acompañado de la lira sus poemas. La Ilíada y la Odisea no fueron escritas, fueron dichas de manera oral. ¿Por qué? Porque no había la suficiente tradición escritural, digámoslo de esta manera. Pero después de la imprenta, la poesía es fundamentalmente escrita. Y entonces hay una relación muy extraña entre el poeta y quien lo lee. ¿Por qué digo extraña? Porque no se conocen, no se ven cara a cara. El poeta griego, el rapsoda, veía a quienes lo escuchaban, se dirigía a ellos en voz alta. La poesía actual no tiene esa característica. Se escribe ante un público que se desconoce y se publica y la lee un público que se desconoce. Pero ese acto es el fundamental, porque la poesía sin ser leída, la poesía sin ser escuchada, pues carece de toda validez. Lo importante es la relación entre el poeta y su público. Lo importante es esta relación entre el poeta y quien lo lee, quien lo escucha, quien lo vive. Porque el que lo lee en silencio, quizá, recrea la poesía en medio de la furia de la vida cotidiana actual. Y esto es lo importante. Es entrar a solas consigo mismo y con el poeta que ha escrito un poema que no sabe a quién va dirigido. Por eso a veces el poeta se crea un público ideal, un lector que imagina que comprenderá su poema. Ese poema Muerte sin fin del que yo he hablado tanto es el poema más complejo de la literatura mexicana actual. Muy difícil. Y sin embargo, ha merecido libros enteros para ser interpretado. ¿Por qué? Precisamente por su dificultad. Igual que Primero Sueño de Sor Juana. No solamente es el más grande de los poemas de Sor Juana, es el más difícil de los poemas de Sor Juana. Y ha producido ríos de tinta para poderlo interpretar. Hay otros poemas de Sor Juana más sencillos, como Las Redondillas, que bueno, se repiten: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, muy conocido. Pero Primero Sueño es un poema de carácter filosófico, en donde está resumido prácticamente la totalidad, resumida la totalidad de la concepción escolástica del mundo, aristotélico-escolástica. Desde que se inicia de manera confusa, como una silva, dice ella misma, es una silva, tiene versos de distintas métricas, piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra. O sea, aquí es otro recurso de la poesía, el hipérbaton. No dice una sombra nacida de la tierra,
sino piramidal funesta de la tierra nacida sombra, una sombra nacida de la tierra por el impacto de la luz del sol sobre ella, genera un cono de sombra, una pirámide. Entonces va a entrar en el sueño. Por eso es piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos, punta altiva, etc. Entonces, la poesía, el poeta ahora la escribe en soledad, y mucha gente la lee también en soledad, apartándose del ritmo espantoso de la vida cotidiana actual. Pero los poetas originales, los poetas, por ejemplo, los textos que ahora decimos poesía náhuatl, estaban hechos para ser acompañados de música y de danza. Se bailaba, así como en Sinaloa se baila la canción del venado, el baile del venado, pero tiene un ritmo y tiene es un rito, es un ritual. Pues lo mismo pasaba con los que ahora llamamos poemas nahuas. Estaban acompañados de música y de danza, y las cantaba la totalidad del pueblo alrededor de la pirámide sagrada. Hoy los vemos como poemas, como textos, pero son textos sacados de su contexto. Pues no sé si respondí a su pregunta. Como dice usted, la poesía es difícil y hay que encontrarle el sentido para poder entenderla realmente, ¿no? Gozarla. Sí. Entendiéndola se la goza más. Se disfruta, se disfruta. Doctor, hay una persona, Tania, que pregunta, ¿cree que con el tiempo un poeta puede evolucionar en su escritura? Desde luego. Si vemos los primeros poemas de algunos poetas que han dejado testimonio de ellos, digamos, poemas muy juveniles, y los vemos después cuando llegan a la madurez, notamos inmediatamente un cambio. El mismo García Lorca, digamos, sus primeros poemas no tenían el mismo ritmo que tiene el Romancero Gitano. Y después de Romancero Gitano va a Nueva York y escribe Poeta en Nueva York, poemas increíblemente modernos, descuartizados en muchos sentidos. Y después de la unión de ambos, escribe un gran poema que es Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. Pero fíjese, incluso los poemas de Romancero Gitano son tradicionales, son romances de 8 sílabas. Y sin embargo, en ellos hay dos cosas fundamentales. Siempre la misma rima asonante. Asonante quiere decir que no coinciden las consonantes, solamente coinciden las vocales. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Ir. Voces de muerte que tienen voz de clavel varonil. Ir, i. La i acentuada. Los versos pares van rimando de manera asonante. Pero luego, imágenes portentosas. Por los espejos desfilan bailarinas sin caderas. Como ya les dije, un horizonte de perros ladra muy lejos del río. No es fácil. No es fácil. Arroja vino nuevo, podríamos decir, en odres viejos, ¿no? Y renueva la tradición. No, les puedo poner un poema todavía más difícil, quizá. Por ejemplo, a ver si lo encuentro aquí. Vean, por ejemplo, lo que hace Javier Villaurrutia. Porque la disposición tipográfica también es otro recurso de la poesía moderna. Javier Villaurrutia hace esto. Espero que me capten. Son 4 versos. Se pueden decir igual y sin embargo tienen distinto sentido. Y mi voz que madura.
y mi voz que madura, y mi bosque madura, y mi voz quema, dura. El mismo Villaurrutia dice, en este mar en el que no sé nada, en el que no sé nada. Son recursos rítmicos, recursos gráficos, recursos fónicos que utiliza la poesía. Y que ahora son permisibles gracias a la imprenta. Porque antes que no había imprenta, pues no se podía hacer esto. Todo sonaba igual, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura. En una dice, mi voz va a madurar. En otro, mi voz es una quemadura. En otro, mi voz quema, dura. En otro es el bosque, el que madura. Así O sea, es. hay muchos recursos en la poesía. Y esos son los atributos. Por eso yo digo que no hay una definición clara de poesía. Y aunque Bien, lo hubiera, doctor. no serviría de nada, ¿eh? Bien, doctor, continuamos con una participación de Saúl Lara. Él hace este comentario: la poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación por medio de la palabra, de los sentimientos, de las emociones y reflexiones. Permítame tantito, porque estoy leyendo aquí. Que puede, reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, al amor, la vida o la muerte. Como tal, puede estar compuesta tanto en verso como en prosa. ¿Está de acuerdo? Salvo la última parte, es una definición válida como cualquier otra. Tiene razón la persona que hace esta definición. La poesía tiene esas características, tiene otras más, pero hay siempre diferencia entre la poesía y la prosa, y tiene que ver fundamentalmente con el ritmo. Ahora se habla también de poesía en prosa. Ustedes recuerdan aquella famosa anécdota de una obra de teatro del burgués gentilhombre de Molière, en donde el señor Jourdan quiere aprender filosofía y contrata a un profesor de filosofía. Entonces, la filosofía abarcaba muchas cosas, y entre otras la retórica. Y le empieza a enseñar la diferencia entre poesía y prosa. Y dice, le pregunta el profesor, ¿quiere usted aprender a expresarse correctamente en poesía o en prosa? No, 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 no me hable de esas diferencias. Yo quiero hablar bien. Entonces le dice, sí, muy bien. Entonces, toda su vida usted ha hablado en prosa. Y dice Monsieur Jourdan, qué maravillosa es la filosofía. Toda mi vida he hablado en prosa y no lo había sabido. ¿Por qué? Porque entonces era muy clara la diferencia entre poesía y prosa. La poesía era rimada, la poesía tenía un ritmo, la poesía tenía determinadas características fónicas. En la actualidad no. Mire, por ejemplo, les voy a leer un poema de Neruda. A ver qué piensan ustedes. Que es un poema que se llama Walking Around, o sea, camino en círculos. Walking Around. Yo trabajo de noche, rodeado de ciudad, de pescadores, de alfareros, de difuntos quemados con azafrán y frutas, envueltos en muselina escarlata. Y dice, hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes y venenos y ombligos. Esto en poesía moderna se llama enumeración caótica. ¿Y qué es lo que quiere darnos a entender Neruda con esto? Pues la desgracia de la vida cotidiana, cómo lo acosa el conjunto de la vida diaria. En otro verso dice, y
calcetines y ropa que lloran lentas lágrimas sucias. Pero oigan las aliteraciones, lentas lágrimas sucias. La L y la S unidas ahí, lentas lágrimas sucias. Son recursos de la poesía. Por eso no hay una sola norma. Quien acaba de mandar ese mensaje habla de belleza. Hay también poesía fea. Esta de Neruda es deliberadamente una poesía fea. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Es una imagen de la vida cotidiana, ¿no? De un anciano que deja su dentadura ahí. No muy agradable eso. ¿Eh? No es muy agradable eso. No es muy agradable. Escucharlo y verlo tampoco, ¿no? Mire, tenemos otra participación, dos preguntas que nos hace Elisa Moreno. La primera es, ¿la poesía ha variado a lo largo del tiempo? Bueno, hago un paréntesis para agradecer a todos quienes están participando con sus preguntas. Gracias por conectarse con nosotros. Se los agradecemos. Bueno, la primera es, pues la poesía ha variado a lo largo del tiempo. Y la segunda, ¿cuáles son los escritos más antiguos en poesía? Bueno, desde luego que la poesía ha variado muchísimo a lo largo del tiempo. Muchísimo. La poesía que se escribe actualmente es una poesía muy distinta. Incluso hubo un poeta mexicano que dijo que la poesía era una forma de escritura que terminaba antes de que finalizara la página, porque no sabía cómo definirla. Eso tiene que ver con la disposición tipográfica. Generalmente los poemas están diseñados de acuerdo con la longitud de sus versos. Por eso no ocupan la totalidad de la página. Pero ha variado, desde luego que ha variado y muchísimo. Ahora englobamos en lo que llamamos poesía muchas formas poéticas que antes no eran consideradas poéticas. Por ejemplo, hablamos de poesía náhuatl. Pues era un canto ritual. En rigor, era una cuestión de orden religioso. Que extendida de su contexto tiene valores que nosotros consideramos válidos. ¿Como cuáles? El ritmo, la imagen. La segunda pregunta, ¿qué era? Sí, la segunda pregunta es, ¿cuáles son los escritos más antiguos en poesía? Bueno, en la poesía occidental consideramos los dos poemas fundantes, la Ilíada y la Odisea, los dos grandes poemas de Homero. Pero en otras literaturas, pues están los Vedas, el Ramayana, la literatura hindú, la literatura védica. En el caso nuestro, digamos, de las lenguas amerindias, pues estaría, digamos, la poesía náhuatl, que tiene apenas unos pocos años de haber sido recogida, 500 años, pero desde el punto de vista estructural tiene una característica, digamos, muchísimo más antigua, digamos, más tradicional. ¿Por qué? Por lo mismo que les digo, porque está asociada directamente al canto y a la danza. Muy bien, doctor. Al mismo tiempo que se hacía el ritual del sacrificio, la gente bailaba alrededor de la pirámide. Todo el pueblo, ¿eh? Sí. No era teatral, no se representaba algo para que el pueblo lo viera. El pueblo mismo participaba totalmente, en su conjunto, participaba en ese ritual. Como ustedes saben perfectamente bien que en la danza del venado participa todo el pueblo. Así es. Así es. Bien, tenemos otra pregunta de Saúl Lara, ya vamos a terminar para no abusar de su tiempo, doctor. No hay problema. ¿Cuáles son las principales características de la poesía? Bueno, ya lo dije. Usted mencionó ya parte de eso, ¿no? Sí, ritmo, estructura, imagen, metáfora, aliteraciones, timbres, ritmo, musicalidad y sobre todo estructura y sentido. Porque ese poema que leímos de Neruda, que aparentemente es caótico, de numeración caótica, que no tiene sentido, tiene sentido. El sentido es que aparentemente carezca de él.
Muy bien. Bueno, quiero también decirle que Cilia Félix le dice que muchas gracias por este evento que nos enriquece culturalmente. Felicidades al expositor. Gracias. Lo felicita. Tenemos otra persona, ella misma volvió a enviar otro comentario. Excelente expositor. Muy enriquecedora charla. Felicidades al doctor Jaime Labastida. De Tania también, que ya participó. En fin, en este momento son las personas que han querido participar y hacer algunas preguntas y comentarios con nosotros. Doctor, si quiere usted agregar algo más o leer algún párrafo de alguna poesía de sus tantas obras sobre esa No, no, materia. no, no. Yo no quiero leer poesía mía. Prefiero que ustedes conozcan la poesía de otros autores. Bueno, pues entonces, yo creo que debemos de conocer también su poesía, no solamente la de otros Muchas gracias, pero autores. no. Bien, entonces, no habiendo más preguntas y más comentarios, doctor, le agradezco enormemente que nos haya ofrecido este tiempo para este intercambio de información, que usted tiene ese bagaje tan amplio para hacerlo y que además el tiempo siempre eso es corto. En esta ocasión le agradecemos que nos haya acompañado y que nos haya estado con nosotros. Pues muchas gracias por nuestra parte y seguimos adelante. Pues más bien el agradecido soy yo que me hayan dado oportunidad de expresar algunas de mis preocupaciones por la poesía y mi amor por la poesía, esta forma increíblemente compleja de expresión que tiene el ser humano. Les agradezco a ustedes, a Conchita, a Flor, a la doctora Sonia, a mi querido amigo Elmer Mendoza y sobre todo al colegio y al Congreso del Estado que me permitan estar en vinculación con mis paisanos. Gracias, doctor. Agradeciendo la riqueza de sus palabras y la contribución de la doctora Lidia Concepción, pasamos al punto para la entrega virtual de reconocimiento al expositor y nos brinda un mensaje de clausura. Se le solicita al maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa, haga uso de la voz. Lo escuchamos, maestro. Muchas gracias. Bueno, es una charla muy buena. Me remitía a muchos lugares y muchas épocas de mi vida. E incluso me acordé de otra definición de León Felipe, donde decía que quita la ripia, quítale los caireles de la rima y lo que quede, eso será la poesía. Que en la facultad siempre la manejábamos junto con la de Becker para divertirnos, ¿no? De la Facultad de Letras de la UNAM, donde yo fui hace muchísimos años. Y creo que con conferencias Sonia Escalante pueden sentirse muy orgullosos de tener a un expositor como el doctor Jaime Labastida, que realmente sabe todo lo que hay que saber y está aprendiendo, porque él todos los días aprende cosas, que es la forma muy sabia de no envejecer. Y bueno, a Jaime sí no le gusta leer sus poemas, pero ayer en mi casa, que fue el Día Mundial de la Poesía, leímos un poema de Jaime y yo quiero leerlo ahora mismo con ustedes para que no se queden con las ganas de escuchar algo de las creaciones del maestro Labastida. Y se llama Poema en el que nadie sabe nada. ¿De quién fue aquella frase? No recuerdo. ¿Quién dijo aquella frase? ¿En qué momento? ¿Lo dijo acaso un profesor? ¿Estuvo escrita por virtud en libros mudos? ¿Será mejor para los hombres que no se haga todo aquello que desean? ¿Quién dijo que el mal había hecho grato el bien, que la enfermedad nos volvía agradable la salud? La muerte nos obliga a admirar la belleza. ¿Deseas acaso que la vida se alargue? Era la voz de un profesor.
Era la muda voz de un libro, insisto. ¿Quién dijo qué? ¿Quién dijo que nada, nunca, a nadie le resultaba posible conocer? El tiempo se desliza entre penumbras. Recorro estancias luminosas y no sé si recuerdo, si ya tan solo olvido, si estoy tan solo a solas, moribundo. ¿De quién fue aquella voz entonces? Ah, ¿quién la eleva en mitad de la tarde luminosa? ¿Estoy dormido acaso? ¿Estoy por siempre muerto y no recuerdo? Ya no sé de qué sucede. ¿Qué queja que se quiebra, dura, se incrusta en mi cerebro? ¿Qué sucede? ¿Acaso no recuerdas aquello que sucede? Unas niñas perversas se ríen mientras un triste profesor les dice que es preferible soportar el mal que producirlo. Ya nada sé, ya solo espero. ¿Fue así tal como ahora lo recuerdas? La memoria es incierta. Pudo haber sido así, tal vez, quién sabe. Ya solo sé que nadie sabe nada, que la penumbra avanza y que la muerte cierta nos acecha. Lo sepamos o no, en mitad de las sombras, también a plena luz, se han ido todos mis amigos, un puñado de ausencias. Se viene en ese libro que se llama Atmósferas Negaciones. Pues bien, si lo que tengo que hacer es clausurar, pues declaro no clausurada esta conferencia y que todos sigan pensando en la poesía, pensando todo lo que tiene que ver con la poesía, con la palabra. Es increíble. Muchísimas gracias al Congreso del Estado, a la doctora Escalante, a Flor Loera, Conchita Zelaya. Doctor Labastida, te mando un fuerte abrazo y seguiremos platicando. Muchas gracias y que estén muy bien. Cuídense mucho. Doctor, estaba en pantalla para el expositor, si nos puede hacer el favor de darle lectura. Ah, claro, a ver, póngamelo. Sí, en un instante se lo van a poner de nuevo. El H, Congreso del Estado de Sinaloa y el Colegio de Sinaloa otorgan el presente reconocimiento al doctor Jaime Labastida por su excelente participación como expositor en la charla sobre poesía, transmitido el día lunes 22 de marzo de 2021 a las 12 horas a través de las plataformas digitales Zoom y Facebook Live del H Congreso del Estado de Sinaloa. Firman el ingeniero José Antonio Ríos Rojos, la doctora Sonia Escalante López y la doctora Lidia Concepción Zelaya Valenzuela. Está en Culiacán, Sinaloa, a 22 de marzo de 2021. Gracias por su valiosa intervención. Pues agradecemos a nombre del Congreso del Estado de Sinaloa y del Colegio de Sinaloa el apoyo técnico brindado por la Dirección de Gestión y Vinculación Social para esta transmisión. Asimismo, agradecemos la asistencia virtual de autoridades, invitados especiales y a todas esas personas que se interesan e inspiran en el mundo mágico de la poesía y que hoy nos han regalado su valioso tiempo y atención. A ustedes y a quienes nos verán en el futuro, solo nos resta decir gracias, gracias y hasta la próxima. Que tengan una excelente tarde. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias a todos. Mucho Hasta gusto. luego. Igualmente. Hasta luego.